editorial en Hechos de Ecuador con Richard Macías. Siempre tu voz. ¿Gobernar o posar? El país exige respuestas mientras Noboa vuelve al centro de la polémica. Un abrazo a todos, amigos de Hechos Ecuador. Hoy el país vuelve a hacerse una pregunta incómoda. ¿Cuáles son las verdaderas prioridades del poder? Aquí les traemos nuestro editorial. Porque mientras Ecuador atraviesa inseguridad, desempleo, crisis institucional, deterioro de servicios públicos y una ciudadanía golpeada por el costo de la vida, la imagen del presidente Daniel Noboa en un estadio internacional vuelve a encender el debate nacional. Y no se trata de atacar el fútbol. No se trata de negar que un presidente pueda acompañar a la selección. No se trata de convertir un partido en delito político. Se trata de algo más profundo. La percepción de desconexión entre el poder y la realidad diaria de los ecuatorianos. El 14 de junio de 2026, Daniel Noboa fue captado en el estadio de Filadelfia durante el partido Ecuador versus Costa de Marfil. Y lo traemos porque es necesario y nadie lo ha dicho. Esto en el Mundial 2026. Revista Vistazo señaló que su presencia sorprendió porque no constaba en la agenda oficial difundida por Cancillería. Teleamazonas reportó que el mandatario acudió al encuentro en medio de su viaje oficial a Estados Unidos, previsto entre el 11 y 15 de junio. Y ahí nace la pregunta política y por qué tomamos este editorial hoy. ¿Por qué un presidente debe mantener en reserva actividades que después terminan siendo visibles ante millones y millones de personas? Esa pregunta no es menor, porque la transparencia no es un adorno. La transparencia no es un favor. La transparencia no es algo que el poder entrega cuando le conviene. La transparencia, queridos amigos, es una obligación democrática. Un presidente puede viajar, puede reunirse con autoridades, puede cumplir agenda internacional, incluso puede asistir a un evento deportivo si está dentro de una agenda justificada. Pero lo que no puede hacer un gobierno es pedir confianza mientras actúa con opacidad. Porque cuando la ciudadanía no sabe con claridad qué hace su presidente, con quién se reúne, cuánto cuesta una gira, qué actividades son oficiales y cuáles son personales, entonces empieza a crecer la sospecha. Y en política la sospecha siempre tiene un costo. El problema de fondo no es una camiseta. El problema de fondo no es una grada. El problema de fondo no es una cámara enfocando al presidente. El problema de fondo es que Ecuador vive una crisis de prioridades. Mientras el mandatario aparece en escenarios internacionales, miles de familias se preguntan cómo pagar la comida, cómo enfrentar la inseguridad, cómo sostener pequeños negocios, cómo sobrevivir al desempleo y cómo confiar en instituciones que parecen trabajar más para el espectáculo que para la solución. Hoy el país no necesita marketing, necesita resultados. No necesita poses cuidadosamente calculadas, necesita seguridad. No necesita discursos de grandeza, necesita hospitales funcionando, escuelas protegidas, carreteras seguras, energía estable, justicia independiente y una economía que no siga exprimiendo a los mismos de siempre. Y aquí hay que decirlo con claridad, la política moderna se ha convertido en una batalla por la imagen. Los gobiernos ya no solo administran, también producen narrativa, construyen escenas, fabrican símbolos, buscan fotos, miden tendencias, calculan impactos en redes. Pero
Cuando la imagen reemplaza a la gestión, el país entra en una zona peligrosa. Porque una buena foto no baja la delincuencia. Un video viral no genera empleo. Una camiseta de la selección no resuelve la crisis fiscal. Una gira internacional no sustituye la rendición de cuentas. Y un presidente no puede gobernar únicamente desde el relato. Ecuador. Nuestro Ecuador necesita saber qué resultados concretos deja cada viaje oficial. ¿Qué acuerdos se firmaron? ¿Qué beneficios reales llegaron al país? ¿Qué compromisos se asumieron? ¿Cuánto costó la movilización? ¿Quién acompañó al presidente? ¿Qué parte de la agenda fue pública y qué parte fue reservada? ¿Qué se logró para los ecuatorianos? Esas preguntas no son ataques, son control democrático. Y cuando un gobierno se incomoda ante las preguntas, algo anda mal. Porque el poder público no pertenece al presidente, pertenece al pueblo. El cargo no es una propiedad privada, es una responsabilidad temporal. Y cada minuto, cada dólar y cada decisión tomada desde la presidencia deben de ser explicados al país. La controversia por la presencia de Noboa en el partido también se conecta con un ambiente político más amplio. En las últimas semanas, el país ha debatido temas sensibles. El concurso para fiscal general, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los estados de sección, la seguridad, la revocatoria y la reorganización del Estado. Primicias, por ejemplo, reportó que Noboa planteó reducir su gabinete de 14 a 10 ministerios bajo el argumento de optimizar el gasto público. Pero aquí vuelve otra pregunta. ¿Se puede hablar de austeridad mientras no se transparenten suficientemente los costos y prioridades del poder? Porque la austeridad no puede ser solo para el pueblo, no puede ser austeridad para el ciudadano y comodidad para la élite. No puede ser sacrificio para los trabajadores y privilegio para los funcionarios. No puede ser ajuste para la gente y espectáculo para el poder. Si el gobierno pide comprensión, debe dar ejemplo. Si habla de eficiencia, debe mostrar resultados. Si promete orden, debe ordenar primero su propia casa. Si exige sacrificios, debe explicar cada gasto. La ciudadanía no está pidiendo milagros, está pidiendo coherencia. Y esa coherencia se mide en los detalles. Se mide en una agenda pública clara. Se mide en respuestas oportunas. Se mide en no esconder información. Se mide en no actuar como si el país no tuviera derecho a preguntar. Porque, queridos amigos, cuando un presidente aparece fuera del país, mientras dentro del Ecuador crecen las preocupaciones, la gente tiene derecho a cuestionar, más aún cuando la inseguridad sigue marcando la vida diaria. Ecuador no vive tiempos normales. Hay familias que cierran negocios por extorsiones. Hay barrios que viven bajo miedo. Hay transportistas que trabajan con angustia. Hay comerciantes que pagan vacunas. Hay jóvenes sin oportunidades. Hay hospitales saturados. Hay escuelas vulnerables. Hay comunidades que sienten abandono. En ese contexto, cualquier imagen del poder disfrutando de espacios privilegiados genera indignación. Y esa indignación no se combate con insultos ni con propaganda. Se combate con transparencia. Se combate diciendo la verdad. Se combate mostrando documentos. Se combate rindiendo cuentas. Se combate explicando qué hizo el presidente, por qué lo hizo, cuánto costó y qué ganó el país. Pero si la respuesta es silencio, evasiva o burla, entonces el gobierno agranda el problema. Porque las redes sociales no perdonan la desconexión. Las redes pueden exagerar, sí. Pueden polarizar, sí.
Pueden sacar imágenes de contexto, también. Pero muchas veces las redes expresan algo real. El cansancio de un pueblo que siente que los de arriba viven en otro mundo. Y esa es la verdadera alarma para cualquier gobierno. Cuando el ciudadano común empieza a sentir que el presidente no entiende su dolor, la relación política se rompe. Cuando el pueblo siente que el poder viaja mientras él sobrevive, la paciencia se agota. Cuando la gente ve privilegios mientras le piden sacrificios, nace el rechazo. Por eso este tema debe de ser atendido más allá del mundial. El debate no es fútbol. El debate es poder. El debate es transparencia. El debate es prioridades. El debate es si el presidente está gobernando para resolver los problemas o para sostener una imagen. Daniel Noboa llegó al poder con un discurso de renovación, juventud, eficiencia y decisión. Pero gobernar no es posar como nuevo. Gobernar es responder como autoridad. Gobernar es estar donde el país duele. Gobernar es mirar de frente a quienes no tienen empleo. Gobernar es dar la cara a las familias víctimas de la violencia. Gobernar es explicar las decisiones económicas. Gobernar es transparentar los viajes. Gobernar es aceptar críticas. Gobernar es entender que el cargo no es una pasarela internacional. El presidente de la República debe representar al país. Sí. Pero representar al país no significa olvidarse del país. Y cuando una imagen genera tanta reacción, el gobierno debería preguntarse por qué. No basta con decir que la oposición critica todo. No basta con decir que las redes exageran. No basta con culpar a los adversarios. La política responsable escucha incluso cuando la crítica incomoda. Porque detrás de esta polémica hay una advertencia. La ciudadanía está vigilando, está mirando los viajes, está mirando los decretos, está mirando los concursos, está mirando el gasto, está mirando la seguridad, está mirando la coherencia. Y eso es sano para la democracia. Un país pregunta es un país vivo. Un país que pregunta es un país que vive. Un país que fiscaliza es un país que no se resigna. Un país que exige transparencia es un país que todavía cree que el poder debe rendir cuentas. Desde Hechos Ecuador lo decimos con claridad. El presidente puede viajar, pero debe de explicar. Puede representar al país, pero debe rendir cuentas. Puede acompañar a la selección, pero no puede olvidar que su principal cancha está en el Ecuador, donde la gente muere. La verdadera cancha de un presidente no está en un estadio, está en los hospitales, está en los barrios inseguros, está en las escuelas, está en las carreteras, está en los mercados, está en las cárceles, está en los hogares donde la gente ya no llega a fin de mes. Ahí se gana o se pierde un gobierno. No en la tribuna, no en la foto, no en el aplauso momentáneo. Se gana con resultados. Y si no hay resultados, ninguna imagen salvará el poder del juicio ciudadano. Por eso la pregunta de hoy es directa. ¿Está Daniel Noboa gobernando con prioridades claras o está gobernando desde la puesta en escena? El país merece respuestas y las merece ahora, porque Ecuador no necesita un presidente espectador, necesita un presidente que dé la cara, transparente su agenda y gobierne con los pies puestos en la realidad del pueblo. Muchas gracias, amigos. Un abrazo a todos. Ha sido un editorial extenso, pero había que decirlo y se dijo. Un abrazo, compartan por favor este editorial. Gracias por estar. Editorial en Hechos Ecuador, Richard Macías.